¿Cuál fue el momento más impactante en el que tuviste que decir, ¿nos tenemos que ir ahora? Cuando tenía 16 fui a visitar a mi abuela a su casa. El olor a gas natural era muy fuerte, pero ella no parecía notarlo. Ella estaba mareada, adormilada y no respondía como de costumbre. Así que la hice salir de casa de inmediato y abrí las ventanas y puertas. Llamé a papá y él lo reportó a la empresa de gas y ellos enviaron inspectores de inmediato. Cerraron la válvula de la calle y enviaron a un equipo a reparar una fuga en el suministro. El inspector dijo que si no hubiera actuado de inmediato, la probabilidad de que hubiera un estallido pronto era enorme. Estaba en un mall en Indonesia y dos turistas parecían tener problemas comunicándose con la cajera de una librería, así que les ayudé a traducir. Ellos querían comprarme bebidas para agradecerme, yo les dije que eso no era necesario y que tenía que volver pronto con mi mamá. Ellos me dijeron que me reúna con ellos para cenar y yo les dije que tenía que cenar en casa con mi familia. Entonces me dijeron que me escape y me reúna con ellos después de la cena. Para ese punto, un empleado de la librería se dio cuenta de que algo no estaba bien y se acercó a interrogarlos. Mi hermana y yo nos fuimos mientras ellos estaban distraídos. Seguimos paseando por el mall cuando nos dimos cuenta de que los turistas nos estaban siguiendo. Para estar seguras de que no estábamos siendo paranoicas nos metimos a una tienda de pensando que dos hombres normalmente no tienen necesidad de ir a comprar eso juntos. Pero ellos también entraron a la tienda, así que corrimos lo más rápido que pudimos de vuelta a la joyería donde estaba mi mamá. Ahí había guardias de seguridad muy intimidantes, por lo que supongo que eso detuvo a los turistas. Yo tenía 11 y mi hermana tenía 10. Probablemente 2 meses después de mi boda, invité a la que era mi mejor amiga en ese entonces y que fue mi dama de honor a una fiesta a la que íbamos a ir mi esposo y yo. Ella aceptó y, en algún momento de la fiesta, yo estaba muy tomada y pasándola bien en la alberca cuando mi esposo se acercó nadando y me dijo que mi amiga le pidió hacer el salto con ella. Nunca se me había bajado la bebida tan rápido ni me había ido de un lugar tan deprisa. En el Festival de Música Woodstock 99, sentí la energía de la enorme multitud, todo el furor en el edificio y volteé con mis amigos y les dije que teníamos que irnos. Ellos se quedaron, yo me fui. Poco después el fuego y los disturbios empezaron y mis amigos perdieron todo lo que tenían con ellos. Tiendas de campaña, ropa, comida, todo. Cuando tienes a 300.000 personas hombro a hombro a una temperatura de 40 grados centígrados, cobras $4 por una botella de agua y tienes menos de la mitad de los baños necesarios, las cosas se pondrán feas. Conocí a una linda chica en una fiesta. Pasé toda la noche bailando y coqueteando, le ofrecí llevarla a su casa y ella aceptó. Estábamos besándonos en el auto frente a su casa cuando otro auto se acercó con las luces altas directo a nosotros. Le pregunté si era algún vecino y le estábamos bloqueando su entrada y ella dijo, no, es mi esposo. Se abrió la puerta del auto del esposo y yo huí de ahí. La llevé de vuelta a la fiesta, la dejé ahí y nunca la volví a ver. Su excusa fue que estaban separados y él no debería tener un problema con eso, pero yo no me iba a quedar a averiguarlo. Estaba esperando en la estación del tren para recoger a una amiga mía. Llegué temprano, así que decidí pararme en el sol justo por fuera de la estación. Un tipo con una bicicleta se acercó a mí preguntando con un inglés malo si sabía a qué hora llegaría el tren. Después de contestar su pregunta él se quedó ahí y empezó a hablar conmigo. Sé que eso no es raro para nada, pero las cosas que me preguntaba y su forma de actuar me dio malas vibras. Eventualmente me preguntó si quería acompañarlo a dejar su bicicleta. Yo no quería, porque el lugar donde se dejan las bicicletas en la estación está muy retirado y no quería estar a solas con este tipo. Así que le dije que no y me metí a la estación. Él me empezó a gritar, insultándome, pero en ese momento llegó el tren y empezó a moverse mucha gente, así que él se fue. Unos meses después leí un artículo en el periódico local sobre una chica que fue atacada en la estación. Tenían un dibujo del tipo enseguida del artículo y todavía no lo atrapaban. Era el mismo tipo. Hasta el día de hoy estoy muy agradecida de haber escapado de él. Estaba de compras con mi abuela. Ella estaba cansada, algo normal en ella, pero caminaba cada vez más lento y arrastrando más su pie de lo normal. En la caja me di cuenta que su cara estaba un poco caída y le dije que nos íbamos en ese instante a emergencias. En la tienda le dieron una botella de agua, pero en el auto terminó toda el agua. Llamé a emergencias para avisarles que íbamos en camino y estén listos a atenderla de inmediato. Ella estaba teniendo un derrame y pudieron ayudarla lo suficientemente rápido para que no tenga secuelas. El dueño de un restaurante mexicano echó a 2 trabajadores de rancho que estaban en el bar y los sacó al estacionamiento. Ellos estaban muy tomados y procedieron a pelear entre ellos, pero mayormente solo se abrazaban. Todo esto frente a la ventana del restaurante que estaba lleno de gente. Luego uno de ellos se subió a su camioneta y se fue quemando llanta.
Yo le dije a mi esposa, hora de irnos, cariño. Y ella dijo, ¿qué? Y yo le contesté, esos dos no han terminado y yo no quiero estar aquí cuando empiecen a tirar. Nos fuimos, el tipo volvió y sí hubo. Estaba esperando un Uber a las afueras de Atlanta con un par de amigos a las 10 de la noche. Estábamos hablando casualmente después de salir de un restaurante y estábamos tratando de decidir a qué bar ir. Un anciano desaliñado caminó unos metros detrás de uno de mis amigos y puso una pose rara durante unos 2 o 3 minutos mientras nos veía. No había nadie más por ahí. Luego se fue sin decir ni una palabra. Unos minutos después volvió y se sentó en la banqueta como a 1,5 metros de nosotros. Para ese punto yo me estaba preguntando si él quería algo de nosotros porque no había absolutamente ninguna otra razón para que se haya sentado tan cerca de nosotros en una banqueta vacía. Entonces un pequeño sedán se estacionó en un estacionamiento cercano detrás de unos arbustos en el lugar más cercano a nosotros que al mismo tiempo era el más alejado de cualquier tienda en ese estacionamiento. Solo me di cuenta de eso porque de casualidad estaba viendo hacia ese punto, pero entonces vi que 6 tipos se bajaron de ese sedán y cruzaron la calle directo a nosotros. Me di cuenta que ya no había ninguna tienda ni restaurante abierto y de repente se me ocurrió que ese anciano nos había estado analizando cuando vino antes y luego volvió para señalarnos. Todos estábamos bien vestidos, con nuestros teléfonos y relojes a la vista. Básicamente todos nos habíamos puesto lo mejor que teníamos para una noche de fiesta. Justo cuando les iba a decir a mis amigos que deberíamos irnos a un lugar con más gente, nuestro Uber dio la vuelta en la esquina. Mientras nos íbamos me asomé a ver cómo los 6 tipos se ponían a hablar en círculo justo donde nosotros habíamos estado, luego cruzaron la calle otra vez y volvieron a su auto. Nunca tendré una respuesta definitiva, pero estoy bastante seguro que estuvimos a 10 segundos de tener una mala noche. Una noche de verano yo estaba esperando el autobús cerca de mi casa. La mayoría de los negocios ya estaban cerrados y no había muchos autos en la calle. Un tipo pasó frente a mí y 2 minutos después volvió a pasar viéndome sospechosamente. Las alarmas empezaron a sonar en mi cabeza gritándome que tenía que irme de ahí, pero yo las ignoré ya que mi autobús iba a llegar en 10 minutos. La tercera vez que él pasó me atacó empujándome contra la pared con su pepino de fuera. Yo me congelé por unos segundos y luego empecé a golpearlo y patearlo. Logré escapar y el resto es historia. Confíen en sus instintos. Un amigo y yo estábamos explorando un hospital abandonado. La distribución de este lugar eran un montón de edificios unidos. Todas las ventanas y puertas estaban cubiertas con tablas excepto por una donde nos pudimos meter gracias a que la tabla estaba suelta. Obviamente estaba más que oscuro ahí dentro y teníamos que recordar por dónde entramos. Teníamos linternas, por lo que no era tan malo, pero entonces llegamos a esta habitación donde había un montón de cosas geniales abandonadas, camillas, gabinetes, etc., y queríamos tomar fotos, así que apagamos las linternas para poder usar el flash de la cámara. Esto lo hicimos por unos 10 minutos y solo podíamos ver la habitación a través del brillante flash de la cámara. Todo estaba bien y entonces, lentamente ambos empezamos a notar ruidos. Normalmente un edificio abandonado es muy silencioso, aparte del sonido de agua cayendo y el viento haciendo cosas raras, pero podíamos oír que crujía el piso y las puertas y un ocasional sonido de metal raspando contra el suelo. Básicamente sonaba como si alguien estuviera moviéndose en la oscuridad. Ahora, la distribución del lugar significaba que, para poder volver al lugar por donde entramos, teníamos que caminar directo hacia esos sonidos. Era la única ruta. Nos estábamos empezando a asustar, por lo que empezamos a volver por las habitaciones, deteniéndonos para escuchar de vez en cuando. Finalmente llegamos al pasillo por donde entramos y corrimos hacia la ventana finalmente arriesgándonos a hacer ruido y encender las linternas. Pero era la ventana equivocada. Nos quedamos ahí parados, escuchando cómo los pasos se acercaban. Estábamos congelados, parados en la oscuridad totalmente acorralados. Si lo que sea que estaba haciendo ese ruido aparecía por ese pequeño pasillo, estábamos en problemas. Esperamos y escuchamos mientras nos aguantábamos la respiración. Los ruidos se acercaron, lentamente pasaron y luego se desvanecieron. Esperamos un poco más y luego avanzamos por el pasillo de vuelta al edificio principal. Con cuidado fuimos al pasillo siguiente donde pudimos ver un destello de luz que se filtraba por la tabla suelta y silenciosamente avanzamos hacia ella. Entonces escuchamos un rasguño fuerte y un enorme estruendo detrás de nosotros, como si alguien hubiera derribado una de esas enormes estanterías de metal. Fue un ruido ensordecedor. Yo grité, hora de irnos, y corrimos hacia la ventana mientras escuchábamos pasos claros detrás de nosotros. Nos aventamos a través de la tabla suelta y corrimos por el camino lleno de maleza crecida antes de echar un vistazo hacia atrás. No podíamos ver nada hacia adentro, pero no nos quedamos a averiguar más. Mi amiga y yo, ambas mujeres, nos reunimos en nuestra primera visita a casa de la universidad. Era un día sorpresivamente agradable afuera a la mitad del invierno,
así que decidimos salir a almorzar y comer fuera. Encontramos un parque donde no había nadie y nos sentamos en una mesa de picnic para ponernos al día cuando vi a un tipo desaliñado en una enorme van sin ventanas en la parte de atrás y que estaba en el estacionamiento. No le puse mucha atención al principio, pero me di cuenta que se movía alrededor de la van y no dejaba de vernos. Finalmente, el tipo caminó por la banqueta hacia nosotros, pasó a un lado de nuestra mesa de picnic y caminó hacia la parte de atrás de los baños para ver hacia el otro lado de la colina que había ahí. Era muy obvio que estaba analizando el lugar. Luego caminó de vuelta a su van y yo y mi amiga estábamos discutiendo qué hacer mientras lo veía cómo abría las puertas de atrás de su van y buscaba algo dentro. Hizo una llamada en su teléfono y unos minutos después llegó otro tipo en otro auto. El segundo tipo se bajó y empezó a hablar con el primer tipo que apuntó hacia nuestra dirección sin ningún tipo de discreción. Ellos empezaron a caminar hacia nosotras y yo y mi amiga guardamos lo que nos quedaba de almuerzo y nos fuimos a paso acelerado mientras manteníamos un ojo sobre ellos. Fue una de las únicas veces en las que podía sentir los cabellos en la parte de atrás de mi nuca completamente erizados. Pudo no haber sido nada, pero hasta el día de hoy tengo la certeza de que algo estaban planeando y me alegro de que nos fuimos. Soy una mujer de 19 años y estaba en un viaje en una isla de Grecia en mayo pasado con mi prima de 22 años. Nos gusta ir a pasear sin rumbo por los pueblos y ciudades donde nos estamos quedando y cuando íbamos de regreso de uno de esos paseos estábamos en una carretera larga que tenía playa a ambos lados. Un pequeño auto verde nos pasó hacia la misma dirección a la que íbamos caminando y se detuvo como a 50 o 90 metros enfrente. Pensamos que tal vez solo estaban viendo las vistas. Seguimos caminando y cuando finalmente alcanzamos el auto se bajó la ventanilla del copiloto y el hombre nos estaba viendo. Tan pronto como adelantamos el auto él aceleró para volver a ponerse más enfrente. Entonces llegó una camioneta que se puso justo enseguida de ese auto verde y claramente estaban hablando entre ellos. Entonces el auto verde se va a toda velocidad y la camioneta fue a detenerse más adelante. Tengan en mente que esta era una carretera angosta y no podíamos dar la vuelta porque detrás de nosotros solo había una playa y un par de casas y la ciudad estaba en la dirección a la que íbamos. Mientras nos acercamos a la camioneta, el conductor abre dos puertas, pero no hace nada más. Solo se quedó ahí parado por fuera de la camioneta mayormente viéndonos. Nosotras decidimos que esto era demasiado sospechoso, ambos autos claramente nos estaban vigilando y se estaban comunicando entre ellos. Cuando nos acercamos más a la camioneta decidimos salir de la carretera y bajamos a la playa. Nos fuimos tan lejos de la carretera como la playa nos lo permitió y empezamos a caminar deprisa. El hombre de la camioneta nos estaba viendo con binoculares desde la carretera. Corrimos hasta que alcanzamos a otra pareja y nos fuimos con ellos hasta llegar al pueblo. Mientras seguíamos caminando por la orilla de la playa vi que el auto verde pasaba a la misma altura que nosotros por la carretera múltiples veces. Volvimos a nuestro hotel a salvo y cerramos las puertas con seguro. Estaba teniendo una cita con una chica caminando por un camino en la montaña que conocía como la palma de mi mano. Algo se sentía raro, pero no le presté mucha atención. Era el atardecer e íbamos a ir a nadar en el arroyo. Como 2 kilómetros camino adentro volví a tener esa sensación y ella no dejaba de hablar, pero yo estaba escuchando todo a mi alrededor. Entonces le dije que deje de hablar y ella me miró muy preocupada mientras yo solo tenía mi dedo en la boca y escuchaba. Nunca dejamos de caminar y escuché algo familiar, pero no podía ubicarlo. Llegamos al arroyo y entonces lo escuché otra vez, pero esta vez sabía lo que era. Le dije a la chica que íbamos a caminar un poco más y luego íbamos a dar la vuelta de regreso. Ella me dijo que escuchó algo raro. Cuando llegamos justo a la orilla del arroyo nos quedamos ahí como estatuas. Podía sentir las uñas de la chica que apretaban mi brazo con fuerza y luego, como a 5 metros de nosotros un puma enorme llegó al arroyo con sus crías. El puma nos miró y cuando nuestros ojos se cruzaron mi alma salió de mi cuerpo y sentí que las uñas de la chica se enterraban en mi brazo. El puma se detuvo y también sus crías. Supongo que nos estaba analizando y luego, siguieron su camino. Las crías no dejaban de voltear a vernos, pero al final se perdieron de vista. Yo y la chica nos dimos la vuelta de regreso y le dijimos a todos los que nos encontrábamos en el camino lo que habíamos visto y todos también se daban la vuelta y se iban. Esa fue la primera vez que tuve miedo en la naturaleza. Ni siquiera tenía con qué defenderme y había estado en ese lugar como 100 veces. Ella me dijo que el sonido que escuchó fue un ronroneo profundo y eso era lo que yo también estaba escuchando, solo que no lo identificaba. Estaba en un campamento de chicas en mi último año. Yo y un pequeño grupo de chicas queríamos subir a la cima de una gran montaña que tenía una hermosa vista por encima de los árboles y al cielo. Había luna nueva y cero contaminación. Tomamos nuestras linternas y empezamos a caminar. Un poco después de la mitad del camino las dos chicas que iban al frente se detuvieron de repente al mismo tiempo. Una les susurró a la otra, ¿sientes eso? Yo estaba justo detrás y escuché lo que dijeron.
Levanté la mirada, busqué y no vi nada, pero algo en el aire me ponía los cabellos de punta. Todo estaba demasiado quieto. Me empecé a sentir muy vulnerable y asustada. Una de las chicas del frente se dio la vuelta y dijo, tenemos que volver, no corran. Otra chica preguntó por qué no podían correr y ella le contestó que para que no se tropiecen. Una razón válida, pero no creo que realmente lo haya dicho por eso. Estaba en la universidad cuando tuve mi primer apartamento donde vivía solo. Este tipo al otro lado del pasillo venía de visita o me invitaba a su apartamento y pasábamos el rato algunas veces. Sin embargo, no lo llamaría un amigo. Una noche él me pidió que le preste dinero, pero aparte de no querer prestarle, no tenía nada de dinero, así que él me pidió un aventón a la casa de su novia porque ella tenía algo de dinero suyo. Yo acepté y cuando llegamos a su apartamento había una pequeña fiesta. Cuando entramos todos los que estaban ahí se quedaron en silencio y nos estaban viendo. Él corrió a buscar a su novia, quien luego me enteré que en realidad era su exnovia. Fue incómodo porque ahora yo era el amigo de este tipo y todos me estaban viendo enojados. Él empezó a pelear con ella y básicamente nos corrieron del lugar. Luego él me pidió si podía llevarlo a otra parte de la ciudad porque le debía dinero a otro tipo y necesitaba hablar con él. Llegamos a una parte poco conocida de la ciudad y él me dijo que me estacione en un punto bastante aislado. Me explicó que no quería que el otro tipo viera mi auto porque seguramente lo robaría. A este tipo le debía dinero por apuestas, sustancias o algo igual de malo y estaba retrasado en sus pagos. Lo dejé ahí y el resto del tiempo que viví en ese apartamento lo pasé evitando a este tipo. Estaba en un área rural tarde por la noche tomando unas fotos de larga exposición del cometa Hale-Bopp. Había ido en mi auto a las afueras de la ciudad y simplemente escogí un campo oscuro y vacío. Estuve ahí por un par de horas cuando tuve este enorme sentimiento de, tengo que salir de aquí. Empaqué mi cámara, mi trípode, mi silla, aventé todo a mi auto, me subí y lo encendí. Cuando las luces de mi auto se encendieron vi al lobo que estaba sentado a 6 metros de donde yo estaba instalado. El lobo estaba ahí sentado viéndome. Nunca sentí peores escalofríos en mi vida. Estaba conduciendo a Disney con mi esposo y 2 hijos de 4 y 5. Nos detuvimos en una gasolinera como a las 10 de la noche. Deambulé con los ojos cansados con mis 2 hijos buscando el baño. El empleado me miró raro y me hizo señas donde estaba el baño. Mientras estaba ahí dentro escuché que le dijo a alguien, está aquí con sus 2 hijos y su esposo, déjala que hagan del baño y que se vayan. En ese momento tomé a mis 2 hijos y caminé de vuelta al carro saludando brevemente con la cabeza al empleado. Mi esposo había terminado de echar gasolina y estaba por subirse al auto cuando yo les grité a todos que suban rápido y que les explicaría después. Tan pronto como salimos de ahí llamé al 911, la operadora me dijo que iban en camino, que me fuera de la escena, tomó mis datos y nos deseó un buen viaje. Resulta que entré a la tienda con mis 2 hijos mientras había un robo en progreso, entramos al baño y nos fuimos sin problemas. Gracias a Dios el ladrón no era tan malo y dejó que nos fuéramos.